Entonces damos lugar al tercer panel que nos va a estar acompañando y por supuesto va a estar disertando aquí. El panel se llama, el título es Urgencia Global de Oportunidades para los Gobiernos Locales. Bueno, entonces invitamos al señor representante nacional a que abra entonces este tercer panel. Bueno, buenos días o buenas tardes a esta altura de la jornada. Un gusto estar con ustedes, agradecemos la presencia, agradecemos al intendente Enciso, al Congreso de Intendentes, a su presidente Botana, a los señores intendentes y la intendenta de La Valleja en su conjunto y a los invitados que me han acompañado hasta el día de hoy. Me ha gustado también que estoy en el embajador de Francia para saludarlo, puesto que quien habla es enólogo y se ha capacitado mucho en Francia, básicamente en Montpellier y Bordeaux. Cuando Sebastián Navarro nos invitó a participar de esta segunda cumbre del Congreso de Intendentes, nos hizo reflexionar muchísimo acerca de lo que debíamos decir acá, puesto que hablamos mucho y a veces no bajamos a tierra todo lo que podemos pensar, reflexionar. Y pensamos en tres premisas para transmitirlas a ustedes hoy. La primera es que el cambio climático dejó de ser objeto de discusión si existe o no existe, es una realidad. Esa es la primera y fundamental de las condiciones cuando hablamos, debemos tener en cuenta, sí existe. Distintos institutos de investigación llegan todos a los mismos resultados. Y voy a citar tres bien distintos. Nuestra DIRAMA, la Dirección Nacional del Medio Ambiente, la NASA y National Geographic. Tres institutos, por lo demás serios, absolutamente los mismos resultados del calentamiento global, del calentamiento de las aguas de estos océanos. Y eso es una realidad que no ya podemos discutir. En un momento esa discusión la presentaban o la planteaban grupos de ambientalistas, para muchos en su momento medioambientaloides, por decirlo, porque no tomamos en serio. Hoy ellos son nuestros profetas del presente. Hemos cambiado en nuestra concepción y en nuestra visión de la realidad, de una dura realidad. La segunda premisa que podemos hablar es que el tema instalado en la sociedad en su conjunto. Hoy todos hablamos del cambio climático. A veces nos referimos a una sequía circunstancial que podemos tener, dura por cierto, pero hablamos del cambio climático. Ya está, le falta información aún. Esa información es saber concretamente el video que vimos al comienzo, preparados, como década tras década es más caliente que el anterior, que el anterior y que el anterior. Eso es el cambio climático a largo plazo. Sabemos de que el 2020 para adelante van a cambiar el nivel de precipitaciones. ¿Cuánto va a cambiar nuestra vida, nuestra sociedad con el cambio de precipitaciones en nuestros países, en nuestros respectivos países? Es importante todo el cambio, hasta un tema de salud, un tema de alimentación, un tema de ordenamiento territorial. Va a ser drástico los cambios. ¿Estamos preparados para ello? Bueno, creo que todavía no tenemos la capacidad de imaginarnos hasta dónde vamos a llegar con ese cambio climático que vamos a tener en el momento que estén viviendo nuestros hijos y nuestros nietos. No estamos hablando de lo que van a ser 15 o 20 generaciones para adelante. La tierra de nuestros hijos y nuestros nietos. Y hoy lo que estamos acá, muchos somos gobernantes. Hay un legislativo nacional, hay un legislativo departamental, hay ejecutivos nacionales y departamentales acá hoy. ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros cuando hablamos de lo que viene en poquitito? En nuestra generación, la que tiene que tomar el problema y comenzar a solucionarlo, no otros. No podemos decir, no le podemos mirar para el costado y sacarnos la responsabilidad encima.
es absolutamente seria la realidad que estamos viviendo. Cuando hablamos de cambio climático, y pasamos de que el calentamiento era de 0,3 a 0,5 grados en una década y va a pasar a 2 grados centígrados por década, es realmente serio. Es decir, las ciudades costeras, ¿cuánto van a impactar sobre esto? A raíz de que no te sigo tanto las palabras, lo que tenía preparado he ido tachando para no repetirme en lo que han dicho, que han sido excelentes exposiciones. Un pequeño dato, que todos lo sabemos, hoy todos manejamos internet, el uso y el abuso del gas carbónico, de CO2, lo que ha ido concentrándose desde que se mide, de 285 partes por millón, hace apenas 100 años atrás, a 315 partes por millón a hoy. 100 años, solamente eso que es un 50% de aumento. Con la preocupación que decíamos que tiene la sociedad en su conjunto, debe ir de la mano con el cuidado del medio ambiente. No podemos separar las dos realidades, debemos dar carne en el tema del medio ambiente. Nosotros participamos en la Comisión de Territorio, Vivienda y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes de Uruguay. Le podemos decir que en este año 2015 hemos ocupado más tiempo en problemas de medio ambiente que en problemas de vivienda. Y en vivienda debemos acordar que hace 4 años se votó una ley que se llamaba emergencia sociohabitacional. O sea, los problemas del medio ambiente han superado en el tiempo que le estamos dedicando a los problemas de vivienda con una ley con ese nombre tan terrible, emergencia sociohabitacional. Y los problemas realmente nos llegan permanentemente de contaminaciones en toda la República, en todas las áreas. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Qué podemos decirle al Congreso de Intendentes que hoy ya no sepa? Cuando hablamos de medio ambiente, ¿cuántos miles de horas utilizan los gobiernos departamentales en limpiar nuestro medio ambiente? Pañales, botellas, envases. Hablamos de una realidad y paradójicamente actuamos de otra. Eso, el alcalde de San Miranda, nuestro querido amigo Tanito, y el moderador Grosito justamente hablaban de la enseñanza de las clases de los menores, de los más pequeños en edad, para poder condicionarnos a que cuiden el medio ambiente. En los adultos, la responsabilidad va a ser nuestra, de los gobernantes, de comenzar a implementar las normas que llamen a responsabilidad lo que nos hace por propia voluntad. No tenemos mucha opción ni mucho tiempo para eso. Pero aquí presente, en el presente, donde estamos todos, gobiernos, ley de presupuesto, gobiernos departamentales, ediles, tenemos nuestra responsabilidad. Y es nuestra generación la que debe asumir esta responsabilidad, no la de otros. Por eso que agradecemos esta reunión, esta segunda cumbre de cambio climático. Ya es algo, o mejor dicho, ya es mucho para poder hacer. Voy a detallar algunas leyes que el Uruguay tiene sobre este punto. Si bien no tiene ninguna ley específica sobre el cambio climático, sí tiene varias normativas sobre medio ambiente. La primera y la más importante fue la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial del año 94. Voy pasando medio rápido para no perder mucho tiempo dada la hora. Que incluye la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Ley 17.279 de noviembre del 2000. Se aprueba el protocolo de Kioto en ese momento. La Ley de mayo del 99, bueno, del 94, se suma la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental, la reforma constitucional del año 96. Se incluye en la Constitución un artículo que declara de interés de la Nación la protección del medio ambiente, donde además dice: las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los agresores. Esto realmente es fundamental para nuestro Estado. Hay otras normas
que son bien importantes y que la paso a detallar. La ley de marco regulatorio de generación de energía del año 1997 que nos permite esto. 1997. La ley de creación de la OSEA del año 2002. Creo que una de las panelistas es de UTE, pero la señora nos va a comentar que el 14 de septiembre de este año, con más propiedad que quien habla, el 100% de ese día la energía eléctrica fue de generación renovable. Es un hecho histórico para nuestro país. Detallamos el 25,48% de energía eólica, la energía producida por biomasa fue el 9,38%, la fotovoltaica 1,37% y el resto por represas hidroeléctricas. O sea, no se quemó combustible fósil para generar energía en ese día. Ojalá esto se siga ampliando. Pero esto se llega por todo un historial del Uruguay cuando tiene una noción de estado de hacer las cosas. En el año 2007 se hace la ley de fomento de la ley de biocombustibles, en el año 2009 se hace una ley de uso eficiente de energía con el efecto de reducir gases de efecto invernadero, en el 2013 se hace el Observatorio Ambiental Nacional, en el año 2000 ya no es en la parte de medio ambiente, pero es algo bien importante, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que también cuenta. Y así se hacen varios parques en distintas partes de la República en esta categoría de SNAP. Y en el 2009 se hace el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Y ahora se termina haciendo el Plan de Respuesta al Cambio Climático en el año 2010. O sea, esto da una idea, sin entrar en mucho detalle, de lo que se ha hecho desde el Parlamento. Sin embargo, la senadora y querida amiga Carola Viaga nos acaba de detallar los cambios que va a tener en esta ley de presupuesto nacional. Se contradice un poco con todo esto. Una lástima que lleguemos a esa situación. Proyecto de ley. Quien habla, o mejor dicho, el diputado Amarilla, Rodrigo Goñi, y quien habla, hemos presentado un proyecto de ley de delitos ambientales con responsabilidad penal. Cuando nosotros hablábamos de que quien asume la responsabilidad tenemos que asumir también de gobernar y legislar con responsabilidades serias acerca de la destrucción de nuestro medio ambiente. Como comentario, el proyecto de ley nuestro lo mandaron a la Comisión de Industria en vez de la Comisión de Medio Ambiente. O sea, está medio trancado. Se podría decir que algo se hace, pero se puede decir que falta muchísimo todavía. Debemos elegir como único camino el desarrollo sustentable y no cambiar nuestras normas o leyes según el momento histórico o económico que nos toca vivir. Eso es lo fundamental. Si una empresa se va a instalar en Uruguay, enhorabuena, pero no podemos cambiar la normativa del Servicio Nacional de Áreas Protegidas porque va a pasar un mineroducto por el medio. ¿De qué estamos hablando? No podemos estar cambiando a cada rato en circunstancias, mejor no hacerlo, porque lo vamos a incumplir. Y nosotros estamos todos siendo conscientes de que estamos cambiando la medida a cada rato de la regulación del medio ambiente según quien esté. No podríamos ni siquiera entrar en esas discusiones. En Uruguay, en el contexto internacional, casi podemos afirmar que no incide en emisiones porque nuestro paquete de industrias son pocas. Pero igual tenemos el compromiso como gobernantes de hacer las cosas bien. Debemos tener una política internacional de reclamo a los países poderosos que actúen en consecuencia a la agresión que han realizado. Nosotros tenemos la autoridad moral para hacerlo. Podemos y debemos hacerlo de nuestra Cancillería. Estos países deben actuar no de gracia, sino por la responsabilidad en enmendar el daño que han ocasionado a todo el mundo, a todo el planeta.
responsabilidad, educación y compromiso de parte de nosotros, los que estamos en el área de gestión ejecutiva y legislativa. Debe partir de nosotros el ejemplo. Esto cortito he ido resumiendo por la hora lo que quería decirles. Yo lamento, me tengo que retirar, puesto que a las 17 horas llega la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, al Parlamento por el tema del presupuesto. Y dicho sea de paso, el plan quinquenal, que debemos estudiarlo, lo presentaron hoy a las 10 de la mañana y tengo a la ministra a las 5 de la tarde. O sea que también falta responsabilidad de la señora del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y la entregamos solamente unas 6 horas antes de la discusión de un plan de quinquenal de viviendas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras entonces del representante nacional por Florida, José Andrés Arocena. Pedimos disculpas porque habíamos omitido mencionar a la moderadora de este panel, a la señora Madeleine Reno, de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenida. Y bueno, continuamos entonces. Le vamos a pedir a continuación a Claudia Cabal, gerente de Medio Ambiente de UTE, que nos esté brindando también su disertación. Bueno, muchas gracias. Tengo una presentación que ya la están preparando. Igual antiguamente hablábamos de centrales hidroeléctricas y por lo tanto estaban centradas, por ejemplo, en el Río Negro o lo que puede ser la central binacional. Llevaba que teníamos grandes centros de generación de consumo y grandes centros de consumo y líneas radiales que iban desde el punto de generación hacia el punto de consumo, que básicamente eran líneas de transmisión de energía eléctrica radiales hacia Montevideo. Si seguimos la próxima, vemos cómo ha cambiado el mapa de Uruguay en lo que es la red eléctrica. ¿Y por qué? Porque la energía eólica, la energía de biomasa y todas las energías alternativas que se están desarrollando actualmente son básicamente energías distribuidas. Eso lleva a un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que antes teníamos grandes centros de generación y grandes centros de consumo conectados con un número muy limitado de líneas. Y ahora pasamos a una generación con una mayor distribución en el territorio, lo cual también genera un impacto sobre el territorio. Quien tiene el mayor peso en emisiones de CO2 es el transporte. Antes de eso podemos ver, empezando, si tú me puedes señalar, las centrales térmicas, la refinería, podemos ver también las industrias, los procesos industriales, el transporte y la silvicultura, que es negativa, porque lo que está sucediendo es que de alguna manera, digamos, están quienes emiten CO2 y quienes consumen o absorben y actúan como sumideros. ¿Qué estamos viendo con esto? Con los slides anteriores lo que yo les mostraba es cómo actuamos desde UTE para hacer, digamos, para bajar las emisiones de CO2 desde lo que es la generación en las centrales térmicas, como a través de una generación hidroeléctrica, de una generación eólica, podemos entonces bajar esas emisiones de CO2. Pero si nosotros vemos las emisiones de Uruguay y quisiéramos actuar sobre las emisiones de CO2, deberíamos actuar sobre el sector transporte. Entonces lo que yo les voy a hablar ahora es del sector transporte. En el sector transporte nosotros, otra más, hemos desarrollado unas pruebas con un ómnibus 100% eléctrico. Es una de las empresas que ha estado por acá también haciendo una presentación. Seguimos. También hemos incluido en la parte de la flota propia de UTE, en los utilitarios, camionetas eléctricas con unas autonomías aproximadamente de 150 kilómetros y de carga lenta. Seguimos. También hay otros perfiles de flota que no tenemos en UTE, pero que son con otro tipo de baterías. Son de baterías plomo ácido en lugar de litio. Son vehículos más pesados, pero de un precio más reducido, con menores prestaciones en cuanto a su autonomía y a su velocidad, pero que pueden ser útiles dependiendo de la prestación que uno le busca dar. Seguimos. En el 2014 UTE compró 30 camionetas eléctricas y eso se va a ampliar a unas 30 nuevas más. Seguimos. En el caso de los taxis podemos ver una mayor autonomía porque son diferentes tipos de vehículos. El vehículo eléctrico ha tenido una evolución muy importante. Estamos hablando de autonomías de 300 a 350 kilómetros con cargas semirápidas de 2 horas, con lo cual eso está cambiando notablemente la performance de lo que uno podría esperar de ese vehículo. Entonces, seguimos. Me parecía interesante poder compartir con ustedes,
digamos, unos números donde planteo un análisis comparativo para un taxi, o sea, una unidad única, de decir, yo tengo un taxi eléctrico y tengo un taxi diésel. El consumo de electricidad por unidad es tal, el consumo de combustible es determinado, no importan los números. En un recorrido anual igual para uno y para otro, uno tiene un consumo de electricidad y otro tiene un consumo de combustible. Lo que estamos viendo es que el consumo de energía, si lo pasáramos todo a lo que serían unas toneladas equivalentes de petróleo, llegaríamos a que es algo como 2,84 en el taxi eléctrico y es 9,19 en un taxi diésel. O sea, estamos viendo que hay un ahorro en el consumo importante. Y me importa mostrar números porque la propuesta que yo les quiero hacer es con números, para que ustedes vean que esto cumple dos cosas. Es eficiente en cuanto al consumo de energía y es eficiente ambientalmente. Las emisiones anuales son la mitad. Y esas emisiones están calculadas suponiendo que yo puedo recargar el vehículo eléctrico a cualquier hora, que en realidad yo podría programarlo para recargarlo a horas en la cual esa generación fuera eólica y entonces haber bajado la tasa de generación, digamos, de CO2. Pero en un primer cálculo para decir que no tenga ninguna tendencia, sino que simplemente lo cargo cuando lo precisé cargar, entonces con esos datos que son datos oficiales, reportados por la Dirección Nacional de Energía, lo que podemos ver es que el ahorro energético entre un eléctrico y un diésel es del 69%. Entonces, ese dato es un dato no menor, es un dato que nosotros estamos trabajando, estamos midiendo y tenemos unas disminuciones reales anuales de 14 toneladas. Esto estamos hablando de una unidad. Si pasáramos a pensar que podemos, o sea, yo ya les estaba contando, si uno piensa en el transporte, puede pensar en que tenemos ómnibus, puede pensar en que tenemos flotas propias, como puede tener cualquier intendencia, una flota propia para hacer determinadas tareas, puede pensar en taxis y puede pensar en vehículos individuales. Como les mostraba, hay diferentes tipos de vehículos con diferentes prestaciones, hay más económicos y más caros, y eso permitiría estudiar en función de la flota que quiero sustituir qué vehículo tendría que usar. Seguimos. Ventajas económicas y ambientales. Y a mí me parece que esto es como lo que más conceptualmente les quisiera transmitir. Este tipo de vehículos tienen una mayor inversión inicial y eso no cabe la menor duda. Sin embargo, tiene menores costos operativos. Estimamos, en función de nuestra experiencia, que los costos operativos son menos del 80% y menores costos de mantenimiento. O sea que si bien yo gasto más en la inversión inicial, durante la vida útil que va a tener ese elemento, yo lo voy a repagar en un corto tiempo y me voy a quedar con el vehículo con costos de operación y mantenimiento más bajos. Voy a tener menores emisiones de ruido, menores emisiones de gases y partículas, que en primera instancia eso me va a llevar a una mejor conservación del patrimonio histórico y cultural, porque si pensamos en los edificios y en los costos que tiene mantener una ciudad, más un impacto positivo en la salud, con menor generación de residuos, porque ya estaríamos en los mantenimientos, no estamos hablando del cambio de aceite, de cambiarme el filtro, o sea que el impacto, no solamente el directo, sino el indirecto y derivado, puede ser bastante interesante. Seguimos. Nosotros lo que podríamos sugerirle o proponerle, si algún gobierno departamental estuviera interesado, digamos, usted podría trabajar con ustedes, asesorándolos, ayudándolos de acuerdo a nuestra experiencia en lo que sería, bueno, ustedes tienen una flota propia, ustedes saben qué flota tienen, entonces, bueno, nosotros podríamos ayudarlos a ver, en el estudio de la flota, qué vehículo sustituir. No todos los vehículos vale la pena sustituir, porque la prestación tiene que ser que tengo determinada autonomía, o sea, si yo quiero el vehículo para hacer largas distancias, no, pero bueno, puedo estar pensando, según el vehículo, en recorridos que normalmente lo que tenemos estudiado en una ciudad, un vehículo de ustedes capaz que hace por día 150 kilómetros por día, 100 kilómetros por día. Entonces, bueno, ¿qué vehículo sustituir? Que tengan también un uso continuo para que realmente los costos de operación y mantenimiento, que son más bajos, repaguen la inversión. Entonces, bueno, podríamos ayudarlos con eso, podríamos darles nuestra experiencia en lo que es el armado de los pliegos de adquisiciones, en la determinación de cómo medir los resultados,
En los puntos de recarga, ¿dónde voy a poner los puntos de recarga? Porque claramente, o sea, tengo que en algún lugar recargar estos elementos para que cumplan el objetivo que tienen que cumplir. La flota propia es algo de lo que ustedes disponen, es algo de lo que tienen, es algo de lo que usan, que ustedes conocen y saben cómo la usan. Lo pueden aplicar de manera tal de saber qué prestaciones tiene cada una e ir probando en una propuesta que, vuelvo a decir, es ambientalmente positiva, pero es económicamente positiva, por lo tanto parece razonable, por lo menos, hacer el estudio para luego tomar las decisiones que a ustedes les parezcan más razonables. En el caso del taxi tenemos el caso ejemplo de Montevideo. En el caso de Montevideo se hizo una asociación entre 3 partes, la Intendencia de Montevideo, UTE y, bueno, los taximetristas, de manera tal de, con determinados beneficios, porque ellos serían como los iniciadores, son los primeros, cuando uno inicia un negocio, tiene que romper determinadas barreras de ingreso a ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, se les están dando determinadas condiciones. Y bueno, dejo abierto también, algún alcalde habló de algún transporte colectivo, o sea, esto obviamente es cuestión de estudiarlo, es interesante. Alguien también mencionó el caso de Tesla. Tesla te ofrece unos vehículos de muy alta gama y podés utilizarlos con otro tipo de prestación en cuanto a la autonomía que tiene el vehículo y otras prestaciones, pero hacia allí va el mundo. Entonces, bueno, parecería razonable ver esta posibilidad. Lo dejamos planteado, los invitamos a que si ustedes tienen inquietudes se contacten con nosotros y podamos traspasarles nuestra experiencia y ver de qué manera ustedes lo pueden implementar. Seguimos. Estos son, quería poner esta foto también porque uno tiene la idea de que un vehículo eléctrico es un carrito de golf. Y realmente no es así. Las cosas han evolucionado de tal manera que un vehículo eléctrico hoy en día, hay vehículos de alta gama. Y ahí viene un problema, ¿no? Porque claro, si yo tengo, no sé, un Fiat Uno y me quiero comprar uno de alta gama, bueno, tengo una diferencia de precio. Pero ahí habrá alguna parte que yo la dejo planteada también para que en algún momento ustedes piensen el tema de la patente. O sea, en el caso de estos vehículos que tienen un alto costo de inversión inicial, la patente de alguna manera castiga más, digamos, ese alto costo inicial al tener que pagar una patente más elevada. Entonces, bueno, es algo que quizás en algún momento se puede evaluar, lo mismo que, no sé, tenemos algunos ejemplos que hemos tomado contacto de otros países que les ofrecen estacionamiento gratuito, que quizás no representa nada porque son muy pocos autos, pero es como, bueno, yo de alguna manera quiero promover esto y estoy dando alguna facilidad en esa dirección. Seguimos. Los perfiles, como decíamos, hay desde económicos hasta más caros. Hay prestaciones, digamos, de autonomías de 150 kilómetros, que pienso yo serían razonables para una flota propia. No creo que ninguna intendencia ande por día con buena parte de sus vehículos más de esa distancia. Y autonomías superiores para lo que puede ser un taxi, que obviamente tiene que tener una autonomía mayor. Seguimos. Este sería el tipo de cargador que estamos trabajando junto con UNID para desarrollar una normativa sobre conectores. Seguimos. Estos son los que hoy tenemos los puntos de carga. O sea, está el mapa del Uruguay y hay como puntitos que ustedes ven, verdes, amarillos y rojos. Los puntos amarillos son puntos donde ya hoy tenemos puntos de recarga, o sea, donde yo iría con mi vehículo eléctrico y podría recargar en ese punto. Los amarillos, algunos ya están instalados y otros no, y los rojos están para instalarse. Pueden ver a la izquierda de la pantalla lo que sería un cargador tradicional y a la derecha lo que ya tenemos instalado, que son cargadores de UTE, donde uno podría cargar en esa red de carga o, bueno, en su casa, digamos, también podría cargarla en su casa. Seguimos. Esto sería recargas públicas. Entonces, no sé, seguramente las intendencias en determinado plazo no muy lejano tenga que ver cómo va a reglamentar, no sé, este tipo de estacionamiento con recarga, no sé, cosas que hay que empezar a pensar porque que claramente se van a dar y que de alguna manera, no sé, podrían estar en un shopping, podría ser parte del costo del estacionamiento
no sé. Son todos temas que habría que irlos pensando. Seguimos. Y bueno, saliendo del transporte eléctrico, quería hacerles otra propuesta más simple que esta, que quizás es más innovadora, que es, digamos, UTE lanzó a través de un programa a todas luces la entrega de lámparas de bajo consumo contra la entrega de las típicas o tradicionales fluorescentes. Si bien eso llevó a un ahorro energético real y es muy eficiente, esas lámparas contienen mercurio. Entonces, como toda acción que uno toma puede tener un retorno, estamos instrumentando en UTE un proyecto para, digamos, recolectar las lámparas de mercurio que UTE introdujo en el mercado. Si bien las lámparas ustedes las pueden comprar en cualquier gran superficie o en cualquier, digamos, lugar, ferretería o lo que sea, de alguna manera UTE estaría haciéndose cargo de quitar del mercado el número de lámparas que introdujo en el mercado. Seguimos. Allí podemos ver lo que genera el mercurio, un termostato, una amalgama y lo que son las lámparas. El aporte de una lámpara fluorescente es mínimo. Hay países que han decidido no recoger las lámparas porque consideran que no es relevante frente a otros aportes. Pese a eso, digamos, nosotros estamos trabajando en recoger las lámparas, pero digo, es importante que uno a veces piensa, tengo un reactor nuclear en mi casa, no, tengo una lámpara de bajo consumo, ¿no? Digo, porque de alguna manera se puede generar como una falsa idea de riesgo. Seguimos. En su momento repartimos a los clientes un folleto explicativo sobre lo que eran los usos adecuados y cómo proceder en caso de rotura. Y por último, seguimos. Lo que vamos a hacer en el plan de recolección, vamos a establecer puntos verdes que van a estar en las redes de cobranza. Cualquier persona con una lámpara agotada y sana, porque la única manera de recuperar el mercurio es que la lámpara esté intacta. Si la lámpara está rota, el mercurio ya no está, o gran parte de él se perdió. El transporte sería a través de UTE y del correo, y sería la entrega a un gestor autorizado por DINAMA para su tratamiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta nuestra es que los gobiernos departamentales vean de qué manera instrumentar puntos verdes. Nosotros lo estamos pensando hoy para las redes de cobranza, pero bueno, podría ser interesante porque ustedes, como decían, llegan a la gente, están con la gente. Entonces, bueno, esta campaña de recolección tiene éxito si la gente devuelve la lámpara. Le pedimos entonces a la subdirectora de Planificación de OPP, a la señora Lucía Pitaluga Fonseca, que se esté acercando también. Yo también tengo una presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es una lástima que esto se atrasó, pero de todas maneras fue muy interesante las diferentes presentaciones que escuché en esta larga mañana. Yo les voy a presentar lo que estamos haciendo en esta nueva dirección de planificación de OPP, en la que se incluye y va a ser un eje muy importante los aspectos del cambio climático. Cuando esté la presentación, esta dirección de planificación es una dirección que se acaba de crear hace apenas 3 meses. Estamos trabajando, o sea que les voy a plantear los planes que tenemos, los proyectos que tenemos. Avante. En primer lugar, los objetivos son dos objetivos generales importantes. Primero, generar una reflexión prospectiva acerca de las alternativas de futuro del país. Esto mediante la interacción organizada con expertos, con redes, con comunidades. Los gobiernos locales van a estar directamente involucrados en esta reflexión prospectiva que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Y el segundo gran objetivo de nuestra dirección es la conformación de visiones de futuros posibles con un horizonte de largo plazo. Adelante. ¿Qué es la perspectiva estratégica? Entonces, en la perspectiva estratégica hay que tener en cuenta que hay 3 hitos fundamentales, que son, en primer lugar, la anticipación del futuro. En el sentido de que la reflexión prospectiva es anticiparse a lo que va a pasar en el futuro. El cambio climático es
de lleno uno de los grandes temas en los que hay que anticiparse. No quiere decir tendencialmente, sino en hechos de futuro rupturistas. Entonces, como les voy a explicar más adelante, hay diferentes temas, grandes temas en los que se avecinan rupturas, entre ellos obviamente el cambio climático, y hay que saber anticipar eso. Pero no solo anticipar y generar esa reflexión y saber lo que puede pasar o construir los escenarios futuros, sino que también hay que generar la apropiación de esa reflexión, es decir, ir al territorio, a las diferentes comunidades, y generar que esta reflexión prospectiva sea una reflexión apropiada por los ciudadanos de nuestro país. Y al mismo tiempo, el tercer eje es la acción estratégica. No quedarse en la reflexión, no quedarse en la apropiación, sino también generar una acción estratégica. Adelante. Para hacer prospectiva, la prospectiva no es algo nuevo. Es algo que determinados países, por ejemplo Francia y Estados Unidos, tienen una larga tradición, y hay realmente una gran literatura y muchas aplicaciones en América Latina también. En realidad en América Latina hay una escuela ecléctica que conjuga la escuela francesa y la escuela norteamericana, y en diferentes países como Colombia se está aplicando la perspectiva, como ven en el rombo. Son todas las diferentes técnicas, y nosotros en este momento estamos estudiando cuál va a ser la mejor manera, cuál va a ser de la caja de herramientas existente, cuáles van a ser las técnicas que vamos a aplicar para hacer esa perspectiva. Pero la perspectiva está muy ligada, y esto es muy importante, a la gestión pública, porque como ustedes ven en los dos círculos más hacia la izquierda, la perspectiva implica la anticipación, la construcción de los diferentes futuros, pero sobre todo, y por eso estamos en OPP, sobre todo la perspectiva nos va a ayudar a generar una visión, un plan, plasmarlo en el presupuesto y generar programas. Sin eso, la perspectiva es una visión más intelectual que no nos va a llevar a ninguna acción, ¿no? Como les decía, una de las patas importantes luego de esa reflexión prospectiva es la acción estratégica. O sea, ligar la prospectiva con la planificación es la meta que tenemos en nuestra nueva dirección. Adelante. Y tenemos entonces 5 productos, de los cuales se los voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, vamos a hacer 4 informes prospectivos, 3 de los cuales están íntimamente ligados con los aspectos del cambio climático. Estos son energía, bioeconomía, tecnologías de la información y la comunicación y el sector forestal madera. Vamos a aplicar estos métodos a estos 4 sectores. Adelante. También vamos a tomar los insumos del diálogo social para generar una visión de Uruguay al 2050. Esto es algo que todavía no se inició, pero que vamos a iniciarlo prontamente. Adelante. El producto 3 es, una vez aprobada la ley de presupuesto, nuestra tarea va a ser redactar esa ley de presupuesto aprobada a fin de año en términos de una estrategia nacional de desarrollo. Vamos a tratar, obviamente hay fallas en el presupuesto que no permite el relato en lo que se gasta. Lo que vamos a decir es tratar, indagar y ver y poder escribir con este esquema que les presento acá cómo es el presupuesto en términos de una estrategia nacional de desarrollo con diferentes ejes que les voy a explicar en la próxima diapo, que es el producto 4. Una vez redactada esa estrategia nacional en base al presupuesto nacional aprobado a fin de año, que es nuestra línea de base, vamos a hacer el ejercicio prospectivo en todas estas áreas, en las áreas sociales, como ven ahí, en las áreas económicas y en empleo y territorio, que conjuga ambas áreas. Vamos a generar esta reflexión prospectiva, esta apropiación y la acción estratégica para escribir una estrategia nacional de desarrollo al Uruguay 2030. Ese es nuestro 4º producto. Y adelante, por favor. Teniendo en cuenta estas megas tendencias, ¿no? Esto
Lo puse no porque lo hayamos elegido, nosotros todavía no elegimos cuál va a ser nuestro panorama de megas tendencias, pero esto es más o menos lo que, digamos, los ejes por lo donde otros países que ya han hecho ejercicios prospectivos están pensando cuáles son las grandes tendencias, cuáles son los grandes ejes por donde hay que pensar esto de la construcción del futuro. Adelante. Y finalmente, y ya termino, tenemos nuestro quinto producto, que es la consolidación de la dirección de planificación. Tenemos un equipo que tiene que estar capacitado, que es lo que estamos haciendo ahora, capacitando a un equipo profesionalizado. Tenemos que lograr generar una red prospectiva nacional, es decir, que en los diferentes territorios existan personas capacitadas y haciendo prospectiva en sus propios territorios, integración en redes nacionales y globales, y sobre todo, una vez generado esa estrategia nacional de desarrollo a través del ejercicio de prospectiva, instalar, diseñar un sistema de vigilancia y monitoreo, porque esto no es un ejercicio que se hace una vez y se deja. Bueno, el Uruguay del 2030 va a ser de esta manera y entonces hacemos esa estrategia, sino que la estrategia es algo que no está, digamos, que es dinámica. Entonces hay que generar un sistema con un gran sistema de información, que ya lo estamos empezando a generar. Vamos a generar un sistema de vigilancia y monitoreo para poder ir cambiando la estrategia a medida que se genera o nueva información o los hechos van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, son los 5 productos de esta nueva dirección de planificación, y como ven, el tema, digamos, entre otros temas, el tema del cambio climático va a ser central en nuestros ejercicios de prospectiva y de generación de estrategias, y también el territorio. Por eso vamos a volver mucho al territorio, vamos a trabajar con las intendencias para generar este plan de forma que haya apropiación en los territorios. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces a los presentes, al panel que acaba de disertar entonces. En la tarde continuaremos entonces tanto con la cumbre en su cierre como con el Congreso de Intendentes en una sesión ordinaria. Gracias.